يقول الحسين في ساحة الحصار وساحة الجهاد وساحة الشهادة: هيهات من نصر الله. أيها الصهاينة، إن أردتموها حربا مفتوحة فلتكن حربا مفتوحة. حزب الله والمقاومة الإسلامية في أتم الجهوزية لمواجهة أي عدوان محتمل. Es el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah. Su líder, Hassan Nasrallah, alza la voz para advertir a Estados Unidos que sus días están contados en la región. Alza la voz para advertir a Israel. Alza la voz para decir que es Estados Unidos la víbora y pide unir fuerzas para sacar a los soldados de Estados Unidos en cajas de muerto. ¿Cómo tomará esto Donald Trump? ¿Por qué Nasrallah lanza estas advertencias? ¿Qué se prepara en la región? Soy Roberto Lamadrid y desde aquí, desde una de las zonas con más alerta en el mundo, detrás de la razón. هذا الطاغوت لم يترك فرصة ومجالا لأحد إلا ليحمل البندقية. Así, a grito libre llama a sus fuerzas a aplastar a Estados Unidos. شعوب منطقتنا مدعوة للذهاب إلى المواجهة الأساسية مع الأصل، مع الأساس، مع رأس الأفعى، مع أم الفساد، مع رمز الاستكبار والطغيان والاستبداد المتمثل بالحكومات الأمريكية المتعاقبة وحاليا بإدارة ترامب، التي يعتبر بحق أعلى مصداق للشيطنة وللإرهاب وللتوحش وللعدوانية وللاستكبار والاستعلاء والعتو والإفساد في الأرض. Es Hassan Nasrallah, el líder del movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah. Culpa a Estados Unidos de todos los crímenes en la región y de los que considera los últimos dos más graves de la historia. إضافة إلى جرائمها الكثيرة ارتكبت جريمتين عظيمتين. الأولى عندما أقدمت قبل أسابيع على اغتيال الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس والإخوة معهما. الجريمة الثانية إعلان ترامب عن صفقة القرن، ما سمي بصفقة القرن. Dice que Estados Unidos busca debilitar la resistencia con el llamado Acuerdo del Siglo para la Paz palestino-israelí. إذن هي ليست صفقة، هي خطة ترامب لإنهاء القضية الفلسطينية. وإذا أردنا أن نصفها بشكل دقيق وصادق، هي خطة إسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية تبناها ترامب. El discurso no es nuevo. Hace 28 años, Nasrallah decía que Estados Unidos era el protector del terrorismo de Israel. Hoy, Nasrallah sigue llamando a sus fuerzas militares para combatir al enemigo y sacarlo de la región. Promete que las tropas de Estados Unidos regresarán en ataúdes. عندما تبدأ نعوش الجنود الأمريكيين والضباط الأمريكيين بالانتقال النعوش، عندما جاءوا عموديا ويعودون أفقيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سيدرك ترامب وإدارة ترامب أنهم فعلا خسروا المنطقة وسيخسرون الانتخابات. أضعف الإيمان
Pues ahí está el documento. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias a usted que nos está viendo siempre por estar con nosotros. Gracias, gracias. Gracias incluso al equipo también de Madrid, muchísimas gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Beatriz Lluvero está ahí con nosotros, ella es experta en todos estos asuntos de Oriente Medio, experta también en la cuestión de inteligencia y terrorismo. Gracias, Beatriz, por estar aquí con nosotros, periodista. Eduardo Luque, usted lo conoce, analista internacional, Gracias, también lo conoce usted muy bien. Eduardo siempre con sus análisis puntuales, brillantes y muy afilados. Gracias a los dos. Beatriz, comienzo contigo. Las afirmaciones que hizo Hassan Nasrallah son pues muy fuertes. Vamos a comenzar con lo principal. Estados Unidos en la región. Yo te pregunto, ¿qué posibilidad hay de que Nasrallah cumpla la promesa de sacar a las tropas de Estados Unidos, así como dijo, en ataúdes? Bueno, como bien habéis dicho, el discurso de Nasrallah, que es bastante potente y directo contra la administración de Donald Trump, no es algo nuevo. De hecho, Nasrallah se ha posicionado después del asesinato del general Soleimani el pasado finales de año, liderando el movimiento Shia en la región, y fue uno de los primeros movimientos que reivindicó venganza por el asesinato del general iraní. Por lo tanto, realmente el discurso de Nasrallah, que sí puede ser un poco fuerte, tiene bastante de realidad. Lo hemos ido viendo en estas últimas semanas, porque cuando, Roberto, se le quita todo a un pueblo tiene todo por lo que luchar, y por lo tanto es eso lo que está motivando que esas facciones shias se reivindiquen en la región y digan: hasta aquí hemos llegado y Estados Unidos te vas a ir a tu casa. Por lo tanto, yo no me tomaría el discurso de Nasrallah tan a la ligera. Bien. Eduardo, igual, ¿qué posibilidad hay de que Nasrallah ahora sí saque a las tropas de Estados Unidos de la región? Y cómo entender que, bueno, finalmente Nasrallah tiene diciendo esto ya 28 años y pues no pasa nada. Al revés, Israel se ha vuelto más agresivo y Estados Unidos incluso hasta asesinó al general Soleimani. Lo que hemos de verlo es en el aspecto global, no tanto de aspectos puntuales. En el caso de Israel, por ejemplo, está muy claro que después de la guerra del 2006, Israel ya no es la potencia que era, tuvo una derrota importantísima a nivel militar y perdió gran parte del prestigio como potencia regional que tenía. De igual forma, hemos de tener claro que normalmente los dirigentes de Hezbollah, cuando hacen algún tipo de manifestación, hay que tomársela con especial interés y con especial atención, porque normalmente, casi en el 100% de los casos, se cumplen algunas de sus predicciones. Lo hemos visto con los enfrentamientos contra Israel, y como Israel cada vez tiene más miedo y más respeto por la capacidad militar de Hezbollah, porque de no haberlo hecho, evidentemente, de no tenerla, quiero decir, Israel ya habría contraatacado. La opción de Hezbollah es de que puede llevar a la guerra a muchos sitios. Oye, no Eduardo, te voy a cortar un poquito. Ahora sigues porque se oye ahí un ruido como de un grupo musical o de unas percusiones ahí. Ahora lo arreglamos, no sé si esté ahí al lado de ti. Beatriz, ¿cómo reaccionará Estados Unidos con las advertencias de Nasrallah? ¿O no le importa nada? ¿O va a poner a sus tropas en alerta máxima? ¿O qué crees que pase? Porque esto es muy, muy, muy importante. Bueno, sí, realmente hay que tener en cuenta que Estados Unidos mantiene tropas tanto en Siria como en Irak como en Líbano. Por lo tanto, es lógico que tras el discurso del líder de Hezbollah, Estados Unidos esté en alerta máxima, especialmente en Líbano, ante posibles acciones que puedan llevar a cabo el grupo Shia. No obstante, realmente creo que Estados Unidos está tan sumergido
ocurrido en ese supuesto acuerdo del siglo, al que todos les han dado las espaldas, incluyendo Naciones Unidas, incluyendo la Unión Europea, que realmente no sabe muy bien ahora pues por dónde le viene el aire, y meterse de nuevo en un conflicto como el que acabamos de ver que ha experimentado con Irán, en el que se le ha dado un ultimátum, no es lo que más les conviene. ¿Por qué? Primero porque nos encontramos en un año electoral, tanto para Israel como para Estados Unidos, y lo que no nos debería de alguna forma asombrar es que este supuesto acuerdo del siglo es una maniobra electoral tanto para un país como para el otro. No hay que olvidar que por parte de la administración de Donald Trump es muy importante tener el apoyo del lobby judío en Estados Unidos, y ese apoyo pasa por apoyar la causa judía y la causa israelí. Por lo tanto, realmente ahora creo que las palabras de Nasrallah son tomadas en consideración, pero no creo que Estados Unidos le merezca la pena en estos momentos, después de la tensión que hemos vivido estos 2 últimos meses, meterse en un enfrentamiento directo contra Hezbollah, sabiendo que tienen la capacidad de reaccionar y que sus tropas están en terreno están en Oriente Medio, y que a Donald Trump no le compensa precisamente que sus soldados vuelvan en ataúdes en año electoral a Estados Unidos. Bien. Beatriz, mientras recuperamos el audio con Eduardo, Sí. que sí se escucha ahí como un tambor. Dice Nasrallah que el culpable de Tambores todos de guerra. Sí, ¿no? El culpable de todos los crímenes, de todas las guerras es Estados Unidos, que Estados Unidos es la víbora, así lo dijo Nasrallah. A ver, dame tu lectura de esto, Beatriz. A ver, culpable o no, obviamente en las guerras, especialmente en las de Oriente Medio, hay muchas partes involucradas, pero curiosamente que Estados Unidos esté siempre en todos los conflictos metido, pues hombre, alguna pista nos tiene que dar de por dónde van los tiros, sobre todo por los intereses geoestratégicos del país en la región. Es decir, tenemos, por ejemplo, un conflicto en Siria donde Estados Unidos ha estado ha habido una injerencia interna en todo el conflicto de Siria, que no hay que olvidar que nunca fue una guerra civil, sino fue un conflicto de dimensiones internacionales en el que todos han querido tomar su parte, y bueno, ha habido esa, digamos, lucha contra el Daesh, el autodenominado Estado Islámico, tanto en Siria como en otros puntos de la región, por ejemplo en Irak también, pero realmente siguiendo unas maniobras poco claras. Ahora luchamos contra ellos, ahora quitamos el apoyo a los kurdos, que realmente son quienes luchan contra el Daesh, por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Apoyando al Daesh en la región. Entonces, realmente, de una forma o de otra, esa injerencia de esos países con esos intereses, y hablo del caso de Estados Unidos, lo que hace de alguna forma es hervir ese caldo de cultivo para conflictos, y de hecho lo acabamos de ver ahora mismo en el conflicto que acabamos de ver estos últimos meses contra Irán. O sea, al final hemos estado a punto de entrar en un conflicto de unas dimensiones internacionales muy importantes, en el que ha tenido que mediar la Unión Europea, incluso parar los pies a Estados Unidos para decir, oigan, que es que no nos podemos permitir otra tercera guerra del Golfo, por favor. Entonces, si no es que sea directamente culpable, por lo menos una gran parte de la responsabilidad de los conflictos que tienen lugar en Oriente Medio, hombre, sí que la tiene. Eduardo, gracias, Beatriz. Eduardo, disculpa, es que sí se escuchaba ahí un tambor que no nos dejaba escucharte. Me estabas diciendo que Hezbollah podría llevar a guerra en muchas partes. Si gustas acabar la idea para preguntarte la siguiente. No directamente puede llevar la guerra a muchos sitios, a enfrentarse con Estados Unidos, sino también con la alianza que ha sabido tejer entre Hezbollah y los países del eje de la resistencia, Irán, Siria y etcétera. A partir de ahí es que hay puntos de contacto que puede haber entre Hezbollah como tropa, como ejército, y las tropas desplegadas por Estados Unidos en toda la zona. No directamente, sino indirectamente a través del eje de la resistencia, que es lo más fácil, porque iniciar una guerra contra Hezbollah por parte de Estados Unidos y Israel prácticamente lo que haría es incendiar toda la zona de Oriente Medio. Eso es y ahí estarían implicados directamente las tropas de Estados Unidos. Por eso la demanda del líder de Hezbollah ha sido tan dura
tan importante en contra de las tropas de ocupación de Estados Unidos. Pero ¿cuánto tiempo crees tú que pase para ver esa región de Oriente Medio limpia de Estados Unidos? Y te lo preguntaba porque es importante escuchar, pues este discurso ya tiene décadas y no se van. A ver, son procesos históricos que normalmente son lentos. La decadencia de Estados Unidos como fuerza hegemónica unilateral nace prácticamente desde el año desde el final de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pero se acentuó a partir del año 74. Es decir, en este periodo de tiempo se ha visto como Estados Unidos va perdiendo progresivamente zonas de influencia. Es decir, será un periodo, es muy difícil a priori saber si será más o menos rápido. Lo que es evidente es de que una vez que pierde el Oriente Medio, y parece que la situación está evolucionando muy rápidamente hacia esa postura, la posición de Estados Unidos a nivel global también se debilitará enormemente. Oriente Medio ahora es el punto de la piedra de encaje de este arco geoestratégico. Perdido Oriente Medio, perdida la guerra en Siria y perdida la capacidad de intervenir en Irán, que Trump no se va a atrever a iniciar una guerra, la situación de Estados Unidos en la zona se ve muy comprometida y se iniciará un repliegue que será, yo diría que relativamente rápido. Es posible que estemos hablando de no más allá de un año, en la que veremos ya el inicio de repliegue de las tropas estadounidenses de la zona. Y eso es el principio del fin de todo un proceso hegemónico que hasta ahora ha podido imponer Estados Unidos en la zona y que, como digo, va a cambiar radicalmente. A ver, Beatriz, tú dices que no se van. ¿Por qué? No, que no se van, porque obviamente no les interesa irse. Es decir, aunque Estados Unidos haga un giro desde ya Obama hacia Pacífico, obviamente tienen que estar presentes y van a estar presentes simplemente por el interés geoestratégico, por el interés geopolítico, por los recursos que hay en la zona y en los que ellos están interesados, y por la cantidad de empresas ya simplemente que hay en toda la región que son estadounidenses. Es decir, no se van a ir de Oriente Medio, igual que el conflicto palestino-israelí va a permanecer estancado en el tiempo durante décadas. Es decir, llevamos desde el año 1948 con este conflicto estancado. No hay ningún interés por ninguna de las partes involucradas en realmente llegar a una solución final del conflicto, y es un conflicto además en el que los palestinos no tienen voz, han perdido su voz, han perdido el derecho sobre su propio territorio. Por lo tanto, realmente hablar de acuerdos del siglo, de nuevos acuerdos, si ni siquiera entre los propios países árabes se ponen de acuerdo. Es decir, hace unos años vimos algo totalmente insólito, y era como Arabia Saudí daba la espalda al movimiento palestino, cómo se posicionaba del lado israelí. Por lo tanto, realmente ha llegado un momento el conflicto de tan estancamiento, que se ha enquistado tanto, en el que hay tantos problemas a nivel incluso nacional de los propios países, que de alguna forma les compensa dilatar esto en el tiempo para seguir recibiendo fondos en ese proceso de negociación, que realmente el conflicto no se va a solucionar, y realmente lo que interesa a ciertas potencias es que la zona, no solo la zona, el conflicto palestino-israelí, sino que la zona permanezca inestable, que Irak permanezca inestable, que el conflicto de Siria no termine mañana ni dentro de 5 años. ¿Por qué? Porque de alguna forma todos podemos sacar beneficio de ese terreno, porque en eso consiste la injerencia y en eso consiste la violación de la soberanía nacional de estados en guerra. Y es lo que estamos viendo en todas las zonas de la región, como realmente se está aprovechando una circunstancia extrema para obtener un beneficio propio, un beneficio de las empresas, por ejemplo, que se están posicionando en el terreno y que no están dispuestas a irse. Bien. Y lo hemos visto, por ejemplo, en el norte de Irak. Bien. Eduardo, a ver, Nasrallah dice que pues con esto de Soleimani, el asesinato de Soleimani que ordenó Donald Trump, el acuerdo del siglo que pues ordenó también redactarlo a su yerno Donald Trump,
que están relacionados y sobre todo y más que todo porque Estados Unidos es el generador del terrorismo, el salvajismo, la agresión, la arrogancia, la intransigencia y la corrupción. ¿Cómo entender esta aseveración? ¿Es como una lucha entre buenos y malos, entre asesinos e inocentes, o cómo la podemos interpretar, por favor? La podemos interpretar básicamente como un país, Estados Unidos, que unilateralmente se ha arrogado la idea de que es el representante de las libertades públicas en todo el mundo y que puede imponer sus criterios y su forma de gobierno y su capacidad de explotación económica a todos los países del mundo. Y cuando estos países, estos pueblos protestan y se rebelan, utiliza lo que ya siempre tiene, que es el ejército y el poder militar. Lo que estamos viendo es de que Estados Unidos no se va a ir de Oriente Medio, lo van a echar, es diferente, el concepto es diferente. Si vemos el marco general que se desarrolla, vemos grandes fuerzas que están en confrontación, que ahora mismo Estados Unidos lleva las de perder, no tanto como país, sino a través de sus aliados, que son los que imponen los criterios de dominación. Desde Arabia Saudita, que está perdiendo la guerra en el Yemen, hasta Siria, que está recuperando su territorio a marchas forzadas y recuperará la totalidad de su territorio nacional, y esto representa una gran derrota para Estados Unidos. En este sentido, es que Estados Unidos es el generador y el fundador y el financiador de gran parte del terrorismo de Oriente Medio. Otras potencias occidentales también han colaborado, como el caso francés o el caso inglés, directamente en Siria. Pero fundamentalmente es Estados Unidos la potencia agresora y la que va creando los mayores desastres en toda la zona. Si no hubieran intervenido, evidentemente Oriente Medio sería otra, y desde luego no estaría durante décadas y décadas inmersos en guerras y destrucción masiva. Pero esto es un elemento real, pero que por otra parte demuestra también la debilidad progresiva de Estados Unidos. Estados Unidos será arrojada de Oriente Medio, no se irá por las buenas, evidentemente no se irá por las buenas, sino que la correlación de fuerzas y la lucha política y hegemónica entre potencias que están librando una guerra a partir de terceros en Oriente Medio es lo que va a determinar el balance militar y el balance político final. Gracias, Eduardo. Me gusta tu determinación porque tú eres de los pocos analistas que ya le pusiste fecha, 1 año, y ya estaremos viendo ahí, bueno, pues a ver qué pasa. Beatriz, analizando el objetivo de los judíos sionistas, que es la ciudad santa, eterna, indivisible, que ellos consideran Jerusalén al-Quds, que incluso quieren controlar el acceso a la mezquita Al-Aqsa porque dicen es ahí el templo de Salomón abajo, que es para los musulmanes, además, para los musulmanes es el tercer. Y que controlan. Sí, para los musulmanes es el tercer lugar más sagrado del Islam. Yo te pregunto, el pensamiento religioso apoyado en la fe, ¿qué tanto influye en la región para solucionar o no solucionar los conflictos? Bueno, realmente lo hemos visto en este nuevo Acuerdo del Cielo, como ni siquiera se plantea una solución de esa división de la capital, ¿no? Es decir, Jerusalén como capital única para los judíos. Por lo tanto, realmente el factor judío, el factor religioso, en este caso se ha ligado mucho al sionismo, y eso que son dos cuestiones totalmente diferentes. Una es la cuestión pragmática, es decir, política, y la otra es la cuestión religiosa, pero en este caso, y eso tiene mucho también que ver con qué tipo de lobby se está moviendo Donald Trump, va totalmente ligada, y no se plantean que pueda haber otra capital de un estado que no sea Jerusalén, independientemente de que hay más confesiones, ¿no? Cristianos, musulmanes, como bien has comentado. Por lo tanto, el factor religioso es determinante en este acuerdo, que por otro lado, como hemos mencionado, es que no apoya prácticamente a nadie, porque es que realmente no es un acuerdo, porque para un acuerdo tiene que haber dos partes, y en este caso solo ha habido una parte comprometida. Y esto nos lleva a que el conflicto en sí, si ya se extrapola fuera de Jerusalén, está enfrentando ya
ya a otros sectores, está enfrentando a judíos, está enfrentando a musulmanes, está enfrentando a los shias con suníes en otras partes del conflicto, porque al final quienes están apoyando la causa palestina son los shias. Por lo tanto, realmente el factor religioso es muy importante dentro de este conflicto, sobre todo a la hora de exponerlo de cara a la opinión pública, no ya tanto dentro luego de los acuerdos a nivel papel, pragmáticos, ¿no? Pues muy bien, gracias, se nos acabó el tiempo, se nos fue. Yo me quedé con muchas preguntas, Eduardo. Disculpa, gracias. Un abrazo a los dos. Buenas noches aquí en Teherán y gracias a usted. Yo cierro con esto, cierro con una frase del imam Hussein, que es importante para identificar a los farsantes. Fíjese usted, dice, se abren las comillas, las personas son esclavas del mundo. Religión es lo que dicen defender. Usan la religión mientras les proporcione pues la vida, pero cuando los fieles se enfrentan a la verdadera prueba, o sea, a la hora de la verdad, los verdaderos solo son unos cuantos. Se cierran las comillas. Esta es una frase excelente, no solo para los religiosos, sino para todos, porque una cosa es estar profesando que uno es el bueno, que uno tiene la verdad, pero a la hora de la verdad, los que van al frente de la protesta, de la batalla, los que arriesgan de verdad su vida por la dignidad, los verdaderos son muy poquitos. Es muy fácil hablar y abrir la boca, es muy difícil hacer las cosas. Buenas noches.